porque toqué al perro que Samantha Walton había dejado en nuestra casa. Mi marido me obligó a dormir en la caseta del perro durante un mes entero. Incluso cuando temblaba por las noches, ni siquiera me permitía usar una manta, y lo único que pude hacer fue abrazar a ese perro para darle calor. No pasó mucho tiempo antes de que la mitad de Ham-chan se riera de mí, diciendo que no podía atrapar a un hombre rico y que tenía que acurrucarme con un perro. Incluso en el trabajo, las paredes estaban cubiertas de fotos escandalosas mías y del perro generadas por IA. Pensé que podría resistir hasta que un día escuché a Henry Thompson hablando con sus amigos. Henry, ¿de verdad vas a drogar a Eleanor y tirarla al perro? ¿Estás seguro de eso? Quiero decir, ¿ni siquiera la has tocado después de casarte con ella? La voz de Henry estaba llena de desdén, como si ni siquiera estuviera hablando de un ser humano. Samantha lo dijo ella misma, ya que Eleanor tocó a su perro, bien podría casarse con él. Es un Doberman de raza pura, ¿verdad? Honestamente, es demasiado bueno para ella. Al oír eso, sentí que se me helaba la sangre y me quedé allí, completamente entumecida. Dentro de la sala privada estalló una carcajada general. Eleanor se buscó esto ella misma. Sabe que Samantha odia que la gente toque sus cosas. Ha sido así durante años. Sí, y seamos realistas. Si se hubiera portado tan bien, no habría obligado a Henry a casarse prolongando ese viejo compromiso familiar. Por favor, una don nadie del campo. Incluso si se casó con un rico, básicamente ha sido viuda durante 3 años. Se burló a alguien entre risas. Sin embargo, hay que admitir que, a pesar de su aire campestre, Eleanor tiene un cuerpo espectacular, le queda bien cualquier cosa, y alguien bromeó, oye, Henry, una vez que el perro de Samantha termine con ella, ¿te importa si todos tomamos un turno? No pude respirar, tenía el pecho tan apretado que me dolía. Cualquier marido normal se habría vuelto loco al oír que insultaban a su mujer así, pero Henry actuó como si estuviera viendo un programa de comedia, riéndose perezosamente. Adelante, si quieres. Es solo un bonito adorno que tenía que traer a casa. ¿Quién cree que es una persona de verdad? En ese momento, mi corazón se hizo añicos y cayó en un agujero negro sin fin, junto con la última esperanza que tenía para él, y pensar que el matrimonio ni siquiera fue idea mía. Hace 3 años fueron los Thompson quienes vinieron arrastrándose hacia mí porque necesitaban un rescate después de arruinar su negocio. La señora Thompson desenterró el contrato matrimonial firmado por ambas familias años atrás y vino hasta las remotas montañas de Hunan para encontrarme. Pequeña Eleanor, sé que acabas de graduarte con un doctorado de una importante universidad extranjera. Los Clarkson han sido gigantes discretos en el comercio de hierbas durante años y, honestamente, valen mucho más que nosotros los Thompson. Sé que no es apropiado venir a pedir que respeten el antiguo acuerdo, pero realmente estamos al final del camino, no tenemos otra opción. La señora lloraba de rodillas, negándose a levantarse, y al no tener alternativa acepté el matrimonio. No solo eso, también le prometí que ayudaría a cubrir el desastre financiero de la familia Thompson para que su orgulloso y querido Henry no se sintiera humillado. Nunca imaginé que me daría una bofetada la primera noche de nuestro matrimonio, justo en la cama de nuestra nueva habitación. Estaba encima de Samantha Walton, pavoneándose como si fuera el dueño del lugar y como si yo no existiera. Cuando me vieron, ninguno se molestó en detenerse y, en cambio, se entregaron a un beso descuidado y repugnante. Samantha llevaba el vestido de novia rojo brillante que mi madre había cosido para mí antes de morir. En ese momento quise destrozarlo todo y correr de regreso a las montañas, pero en mi familia una promesa es una promesa y, como había dicho que ayudaría a los Thompson, no podía abandonarlos. Después de esa noche, Henry empeoró aún más, se aferraba a Samantha en cada fiesta como si fuera oxígeno, mientras que yo, su esposa, no merecía ni una segunda mirada, me trató peor que a un perro. Se lo conté todo a la señora Thompson y me rogó una y otra vez que me quedara 3 años, prometiendo que después, pasara lo que pasara, si yo quería irme no me detendría. Entonces creímos ingenuamente que 3 años serían suficientes para ablandar incluso una roca, pero la realidad tenía otros planes. Me dio una bofetada fuerte y rápida. Me di la vuelta y le envié a la señora Thompson una grabación de toda la sociedad de la cabina privada con un breve mensaje. Abuela, la promesa de 3 años se cumplió. Es hora de terminar con esto. Desde esa noche no volví a la caseta del perro. Encontré una habitación de invitados y me quedé allí, esperando los papeles del divorcio para largarme de Ham-chan para siempre. En mitad de la noche, mientras dormía profundamente,
Me sacaron de la cama de un tirón con mantas y todo. Eres una perra sucia. ¿Quién dijo que podías dormir dentro? Los perros mestizos pertenecen a la caseta del perro. Henry, borracho, me dio 2 patadas fuertes en el estómago sin dudar. El dolor me llenó los ojos de lágrimas, pero pensando en lo pronto que me liberaría de todo esto, me mordí la lengua y no luché. Henry no había terminado. Me agarró la muñeca y me empujó hacia la cama. La habitación de invitados estaba muy cálida con la calefacción encendida y yo solo llevaba un camisón de seda fina. Un mestizo sigue siendo un mestizo, se burló, mirándome de forma venenosa, y de un tirón me arrancó el camisón. Si esos tipos no hubieran dicho nada, ni siquiera sabría qué cuerpo tenías. ¿Qué? ¿Ahora te encanta presumir? Sus ojos ardían de ira, aunque en la cabina anterior había actuado como si no le importara en absoluto. No tengo tiempo para tus tonterías, dije intentando apartarlo, pero al verme levantarme se abalanzó y apretó mis manos alrededor de la garganta. Dime, estúpida, llevo 3 años sin tocarte. ¿Cómo diablo sobreviviste? ¿Andas por ahí engañándome a mis espaldas o qué? Ridículo, él era el verdadero infiel y aún así actuaba con superioridad moral. Antes de desmayarme logré empujarlo y jadear por aire. Él se quedó mirando con ojos fríos, como un extraño aburrido ante una escena patética, y ya no pude contenerme. Henry Thompson, nuestro matrimonio fue un error desde el principio. Después de esta noche se acabó. A partir de ahora vive tu vida y yo la mía. Con quien estés no es asunto mío y no vuelvas a aparecer en mi vida. Pensé que al oírlo recordaría todo lo que soporté durante 3 años y me dejaría ir en paz, pero mis palabras fueron como arrojar una cerilla a un charco de gasolina. Me empujó otra vez sobre la cama. Eleanor Clarkson, hoy te sientes muy atrevida, ¿eh? ¿Quién te crees para siquiera mencionar el divorcio? Si yo, Henry Thompson, no quiero algo, lo destruyo. No voy a dejar que te vayas así como así. Su aliento a alcohol me golpeó mientras tiraba de mi vestido. Lo entiendo, has estado sola tanto tiempo. Estás desesperada por un hombre, ¿eh? Antes de que te lances a cualquier don nadie al azar, ¿por qué no te enseño primero a ser una mujer apropiada? Se burló, presionando su peso y besándome donde quería. Estaba a punto de contraatacar cuando sonó su teléfono. Era Samantha Walton. Me tapó la boca y respondió con voz dulce y empalagosa, completamente distinta. Sammy, ¿ya casi están aquí? Perfecto, lo dejaré todo listo. Tendrás un asiento en primera fila para el espectáculo. Sonrió torcido sin bajar la voz, planeándolo todo frente a mí como si fuera impotente. ¿Tienes un poco de hambre? Haré que Eleanor prepare unos bocadillos para picar mientras disfrutamos del espectáculo. Colgó y me miró con puro disgusto. ¿Qué haces ahí parada? ¿Eres sorda? Ve a preparar esos malditos bocadillos. Apreté los dientes con dolor y rabia. No le bastó con entregarme a los animales, también quiso obligarme a servirles comida y verme arruinarme. Al no moverme, resopló con burla. ¿En serio pensaste que eras lo bastante buena para ser mi mujer? Eres solo una perra un poco más bonita. No estoy tan desesperado como para tener basura cerca. Apresúrate, Sammy traerá gente en 15 minutos y no quiero hacerlos esperar. Iré a ducharme, lo último que necesito es que perciba tu hedor. Me lanzó otra mirada de asco y desapareció en el baño. Entonces lo comprendí, ya no podía quedarme en esa casa. Pensaba que decía locuras por estar borracho, pero quería decir cada palabra. Corrí escaleras abajo y encontré la puerta principal bien cerrada, las ventanas inmóviles. El pánico me devoraba. Estaba atrapada como un animal enjaulado. 10 minutos después, Samantha Walton entró pavoneándose con un grupo de amigos. Henry Thompson salió en bata para abrirles. «¿No te dije que prepararas la merienda?», me vio en el sofá y su rostro se oscureció. Samantha se aferró a su brazo y me miró con desdén. «¿Comida hecha por alguien como ella?» «No, gracias. No estoy tan desesperada». «Claro, cariño», dijo Henry, besándola mientras los demás reían sin mirarme. Pronto la fiesta comenzó como en los viejos tiempos. Solo que antes Henry ni siquiera me dejaba estar en la misma habitación y esta noche me obligó a sentarme y verlos beber y bailar como lunáticos. Entonces lo vi, uno de los amigos de Henry me entregó un vaso con polvo flotando aún, y la verdad me golpeó de frente. «Eleanor Clarkson, hoy estoy de buen humor. ¿Tienes suerte? Te dejaré unirte al juego de beber, de abajo hacia arriba. No dejes ni una gota». Henry señaló directamente el vaso que tenía en la mano.
Todos los demás se sumaron y me animaron a beberlo todo. Con el rabillo del ojo vi al Doberman de Samantha. Me quedé paralizada, conteniendo el miedo que me subía por la columna. Henry Thompson, ¿realmente crees que podrás soportar las consecuencias de esto? Clavé mi mirada en su rostro. Por un segundo vaciló y sus ojos se desviaron. ¿Qué? ¿Ahora actúas como si beber fuera a matarte? ¿Te malcrié tanto que realmente crees que importas? Su voz se torció en una mueca de desprecio. Entonces, de repente, la rabia distorsionó su rostro. Se abalanzó y agarró un puñado de mi cabello. Samantha me arrebató el vaso de la mano, me obligó a abrir la boca y comenzó a verter el alcohol por mi garganta. Me atraganté y tosí violentamente mientras el alcohol me quemaba, pero Samantha siguió así, metiendo más y más con una sonrisa enfermiza y retorcida. Vagabunda, me robaste a mi Henry, también podrías beber hasta morir, soltó una risita cruel. Mientras tanto, Henry, muy entusiasmado, ya había instalado una cámara y la estaba ajustando con cuidado. Uno de sus amigos condujo al Doberman y también le echó bebida drogada en la boca. Negué con la cabeza frenéticamente hacia Henry, las lágrimas nublaron mi visión. No, Henry, no lo hagas. Yo soy tu esposa. La propia señora Thompson me rogó que me casara contigo. No puedes hacerme esto. Mi voz se quebró, pero mi cabeza daba vueltas y todo se volvía confuso, y él reaccionó como si ni siquiera me hubiera escuchado, con los ojos brillantes de emoción mientras afinaba la cámara. Relájate, Eleanor. Me aseguraré de que cada segundo quede capturado. Quiero que cada pequeña mueca de placer en tu rostro quede perfectamente registrada. Samantha Walton aplaudió y se rió como si acabara de ganar el premio gordo. Esas viejas fotos de escándalo totalmente retocadas con Photoshop. Pero esta vez, cariño, el video será completamente real. Se inclinó y sonrió. Adivina qué tan virales se volverían hoy en día algunas cosas relacionadas con humanos y animales. La multitud estalló en risas como si fuera la cosa más divertida del mundo. Me desplomé en el suelo. A partir de ahí, mis manos temblaban mientras comenzaban a tirar de mi ropa contra mi voluntad. Ese Doberman también empezó a volverse loco y a ladrar frenéticamente. Henry Thompson, por favor, no me hagas esto. Luché por mantenerme despierta, incluso me mordí un trozo de la lengua intentando permanecer consciente. Henry simplemente sonrió alegremente, retorciendo el cuchillo. Si te hubieras portado bien antes, quizá no sería un perro el que te robaría tu primera vez, ¿eh? Su risa era cada vez más retorcida y repugnante. Los demás ya estaban susurrando, haciendo fila para su turno una vez que el perro terminara. En ese momento, renuncié por completo a Henry. Justo cuando el Doberman se abalanzó sobre mí, la puerta principal se abrió de golpe con un fuerte estruendo. Más de una docena de guardaespaldas irrumpieron en el lugar, todos luciendo el emblema de la familia Thompson. En poco tiempo, tenían a todos atrapados y bajo control. Henry, totalmente desconcertado, empezó a gritar, ¿saben siquiera quién soy? Mírenme, idiotas. Reconoció los escudos, pero los guardaespaldas no estaban dispuestos a perder el tiempo. En lugar de eso, abrieron paso. Levanté la cabeza débilmente y las lágrimas inundaron mi visión. Entonces, una voz aguda cortó el caos. Tal vez deberías abrir los malditos ojos y ver quién soy. La señora Thompson entró como si fuera la dueña del lugar. Corrió hacia mí, envolvió una manta alrededor de mi cuerpo tembloroso y me puso una pastilla en la boca para ayudarme. Henry se estremeció y se puso serio rápidamente cuando la vio. Abuela. ¿Qué estás haciendo aquí?, preguntó, quedándose rígido como un niño atrapado robando caramelos. La señora Thompson, incluso a sus 70 años, tenía una mirada lo suficientemente afilada como para cortar acero. Se acercó y le dio una fuerte bofetada en la cara a Henry. ¿Crees que si no viniera me quedaría de brazos cruzados y dejaría que destruyeras a Eleanor así? ¿Y aún te atreves a preguntar por qué estoy aquí? Su mirada estaba llena de pura decepción. Henry giró la cabeza hacia mí de inmediato. ¿Qué? ¿Corriste llorando hacia ella? Su mirada estaba llena de veneno, como si quisiera destrozarme.
La pastilla empezó a hacer efecto, despejándome un poco la mente, pero seguía acurrucada bajo la manta, temblando como una hoja. Cuando me di cuenta de que no había salida, ya le había enviado un mensaje a la señora Thompson pidiendo ayuda. Menos mal que llegó a tiempo. Samantha Walton también estaba allí, mirándome con esa expresión sombría suya. Entonces dejó escapar un resoplido frío. Eres una idiota patética, como si hubieras hecho que la abuela viniera hasta aquí solo por ti. En serio, ni siquiera sabes cuál es tu lugar, básicamente adulando a la señora Thompson con cada palabra. ¿Y quién te crees que eres para hablar mal de la nuera de la familia Thompson?, respondió la señora Thompson con una voz gélida. El rostro de Samantha se torció y le lanzó a Henry una mirada lastimera. Henry apretó los dientes e intentó reír torpemente. Abuela, lo que te dijo Eleanor no es lo que piensas. Estábamos organizando una pequeña fiesta esta noche, solo para pasar el rato, nada serio. Todavía intentaba engañar a la gente, pero yo le había enviado a la señora Thompson una grabación, no un relato inventado. Ella le lanzó a Henry una mirada fría y luego me ayudó a sentarme en el sofá. Hija, lo siento mucho. Sus ojos estaban llenos de culpa. Forcé una sonrisa amarga y negué con la cabeza. No es tu culpa, Henry es quien debería disculparse, no tú, dije, agarrando con fuerza la mano de la señora Thompson. Ella guardó silencio un momento, probablemente sintiendo mi determinación, apretó los dientes y se volvió hacia Henry. Ven aquí. Firma esto. Le hizo un gesto a alguien para que le entregara un documento. Henry se inclinó, aún intentando mirar, pero la señora Thompson le empujó la cabeza hacia abajo y lo obligó a firmar y a poner sus huellas dactilares. ¿Qué es esto, abuela?, preguntó finalmente. La mirada de la señora Thompson era fría como el hielo. Tras una larga pausa, dijo, lo que tanto anhelas, tus papeles de divorcio. La cabeza de Henry se alzó como si hubiera recibido una descarga eléctrica. ¿Papeles de divorcio? ¿Cuándo acepté un divorcio? ¿De verdad, abuela? Me engañaste para que firmara, gritó. La señora Thompson me entregó los papeles y dijo con frialdad, ¿no siempre dijiste que fui yo quien te obligó a casarte con Eleanor? Entonces es justo que te obligue a divorciarte ahora, ¿no? Henry palideció y me miró, intentando decir, Eleanor, vamos, no bromees así, ¿divorcio? ¿De verdad que no aceptaste, verdad? Al ver el pánico en sus ojos, no pude evitar reírme. Qué irónico, me odiaba tanto que incluso quiso entregarme a sus amigos como si fuera basura, y aún así pensó que seguiría casada con él. Henry dio un paso al frente, pero los guardaespaldas lo bloquearon al instante. Eleanor Clarkson, explícamelo. ¿Por qué motivos te divorcias de mí? ¿Qué derecho tienes a mencionar el divorcio? ¿No solías perseguirme como si te fuera la vida en ello? Te digo que no lo permitiré, no acepto ningún maldito divorcio. Su voz empezó a quebrarse, la histeria se apoderaba de él, pero para mí no era más que un payaso patético. Incluso emparejarme con un Doberman de pedigrí habría sido un insulto para el perro, ¿no crees? Al decir eso, Henry abrió los ojos de par en par, atónito. ¿Y todos esos amigos tuyos, sabes a qué se referían, verdad? ¿Aún recuerdas cómo respondiste entonces? Le lancé una mirada dura y sin pestañear. Henry guardó silencio. Ni siquiera eres lo suficientemente bueno para ser esposo, demonios, apenas eres un hombre. Con eso, no tenía ningún interés en quedarme un segundo más en esa prisión que me atrapó durante 3 años. Henry se abalanzó hacia mí para detenerme, pero Samantha Walton se aferró a él. Henry, ahora que te divorcias, por fin podemos estar juntos, ya no tendremos que escondernos, dijo, pegándose a su pecho con una voz melosa. Henry quedó paralizado, mirándola vacío. Samantha, al ver su reacción, levantó la barbilla con seguridad. Todo el mundo sabe que Eleanor no era más que tu perrita faldera, ni siquiera llega a eso, yo soy quien realmente merece ser tu esposa. Pero Henry no dijo nada. Pensando que solo le preocupaban las apariencias, Samantha siguió persuadiéndolo, hablando de familias, poder y conveniencia. En ese momento, la señora Thompson soltó una risa fría y desdeñosa. Miró fijamente a Samantha y dijo sin piedad que, comparada con Eleanor,
No podría ni rozar una fracción de su valor, que comparar a su familia con los Clarkson era una broma, que cuando los Thompson estuvieron a punto de desaparecer, fue Eleanor quien lo salvó en solo 3 días, y que si no le hubiera rogado casarse con Henry, Samantha no estaría allí diciendo tonterías. La sala quedó en silencio. Henry no podía aceptarlo. Negó con la cabeza, perdió el control y salió corriendo en busca de respuestas, mientras la señora Thompson sentenciaba que hay errores que, una vez cometidos, no se pueden arreglar. Samantha se quedó aferrada a él, pero Henry se puso rígido. En ese momento, se sentía más pesada que nunca. Insoportablemente pesada, como si no pudiera quitársela de encima pasara lo que pasara. ¡Qué estúpido! ¡Cállate! Ni siquiera había terminado de hablar cuando Henry espetó: esa era mi esposa. Cuida lo que dices. Su tono era gélido, su rostro más sombrío que una tormenta. Samantha se quedó boquiabierta, con la incredulidad escrita en toda su cara, pero lo único que hizo fue morderse el labio con fuerza y luego levantarse a toda prisa para servirle un poco de agua, intentando hacerse la linda. «Ay, Henry, la tetera está tan caliente que me quemé la mano», gimió dramáticamente, esperando que corriera como solía hacerlo, todo cariñoso y preocupado. Pero Henry ni siquiera parpadeó. «Henry, mi mano está muy roja». ¿Ni siquiera puedes servir un vaso de agua? ¿En serio crees que hacerte la tonta es lindo?, la interrumpió con frialdad, con palabras más afiladas que un cuchillo. El rostro de Samantha se sonrojó profundamente, a medio camino entre el llanto y la asfixia de la vergüenza. «Ve a prepararme una sopa para la resaca. Me duele la cabeza». Henry se recostó en el sofá, cerrando los ojos como si no pudiera soportar ni siquiera verla. Samantha se quedó paralizada. «Yo no sé cómo, Henry. Nunca he cocinado», dijo, forzando una sonrisa que parecía más bien una mueca. Los ojos de Henry se abrieron de golpe, fríos y penetrantes, y de repente lo comprendió todo. Cada vez que regresaba a casa completamente borracho, la casa siempre estaba impecable, la comida lista y un remedio para la resaca esperándolo. No importaba lo tarde que llegara ni lo borracho que estuviera, Eleanor Clarkson siempre lo cuidaba, lo ayudaba a ducharse, a abrigarse, incluso a arroparlo como a un niño. ¿Y qué hacía él a cambio? Se burlaba de ella, la humillaba, la trataba como basura delante de todos e incluso casi la entregó a un perro. Recordar su crueldad hizo que Henry se sintiera asfixiado. Con manos temblorosas, tomó su teléfono y marcó ese número que apenas había tocado en todos esos años, pero lo único que escuchó fue: «El número que ha marcado ya no está en servicio. Encuéntrame a Eleanor Clarkson. No me importa lo que cueste. Tráela de vuelta ahora mismo», ladró Henry Thompson al teléfono, con una voz casi frenética, pero lo único que recibió fue la noticia de que la señora Thompson ya la había secuestrado y que ahora estaba en un jet privado, abandonando ese lugar para siempre. «No, esto no puede ser. Eleanor, ¿cómo pudiste dejarme así? Sin mi permiso, ¿cómo pudiste siquiera pensar en dejarme?» Henry sintió que todo su mundo se derrumbaba. A su lado, Samantha Walton se aferraba con fuerza a su brazo, intentando devolverlo a la realidad. «Henry, ¿no es esto lo que siempre quisiste? Tú y yo, sin más obstáculos. ¿Por qué actúas como si fuera el fin del mundo?» Pero Henry la empujó bruscamente, con la irritación reflejada en el rostro. En aquel entonces, eso era exactamente lo que él creía querer, pero ahora que Eleanor realmente se había ido, la idea de estar con Samantha le resultaba insoportable. Al ver su expresión gélida, Samantha finalmente perdió el control. «Nunca me amaste, ¿verdad? Solo cometiste un error. Te encanta tener una esposa y andar a escondidas a sus espaldas, ¿no es así? Cállate. Vete». Henry le dio una bofetada en la cara sin pensarlo. Aturdida, se quedó congelada un segundo antes de estallar en lágrimas y salir corriendo de la casa. «Apenas amanecía cuando aterricé de nuevo en mi ciudad natal. Mientras el avión sobrevolaba las profundas montañas, algo dentro de mí se relajó, yo era libre. Mi cabeza aún estaba nublada por los efectos de los medicamentos y, cuando miré hacia arriba entrecerrando los ojos, vi a la persona que me esperaba en el aeropuerto. «Marcus Lewis, eres tú», murmuré, sintiendo que la tensión de las últimas horas finalmente se disipaba.
Me dejé caer en sus brazos y, por primera vez en lo que pareció una eternidad, me abandoné por completo y me desmayé. Marcus era el hijo de mi maestra. Crecimos juntos recolectando hierbas, plantándolas y estudiándolas codo con codo. Era como mi hermano mayor, siempre pendiente de mí. De pequeña, le decía a cualquiera que me escuchara que me iba a casar con él, y él solo se reía y decía que yo era demasiado joven para saber lo que era el amor. Entonces pensé que no me veía de esa manera, pero no fue hasta el día de mi boda, cuando ni siquiera apareció, que me di cuenta de que quizá había enterrado esos sentimientos en lo más profundo de su ser. Cuando desperté, estaba en casa de Marcus. No parabas de decir que no querías que tus padres supieran nada, así que te traje aquí, dijo mientras me acercaba un plato de comida sencilla. Esa atención suave, cálida y silenciosa me destrozó por completo, y las lágrimas brotaron sin control. ¿Qué ocurre?, preguntó Marcus Lewis mientras me la secaba nerviosamente, pero cuanto más se preocupaba por mí, más lloraba, hasta que me aferré a él y me derrumbé por completo. Marcus dejó de hacer preguntas y solo me dio suaves palmadas en la espalda, consolándome en silencio. Cuando por fin pude calmarme, le conté todo lo que había pasado. Está bien ahora, todo ha terminado, dijo mientras me abrazaba con fuerza. Sus palabras sonaban tranquilas, pero capté el destello oscuro en su mirada. Esa noche le conté todo mi pasado, como una forma de desahogo o quizá de despedirme de un viejo capítulo de mi vida. Marcus escuchó todo el tiempo, a veces se enojaba y murmuraba maldiciones, pero la mayor parte del tiempo solo se preocupaba por mí. Si no te importa, deberías quedarte aquí un tiempo, dijo con seriedad. A través de un mensaje de la señora Thompson, supe que Henry Thompson me estaba buscando. Regresar ahora sería buscar problemas, y además no estaba preparada para explicarle todo esto a mi familia, así que acepté quedarme. Con la ayuda de Marcus me recuperé rápidamente, tanto física como mentalmente, y gran parte del dolor comenzó a desaparecer bajo su cuidado. Lo que no esperaba era que Henry llegara hasta aquí. Cuando me lo encontré durante un paseo, ya no existía esa actitud fría e intocable que solía exhibir. Era un desastre, con la barba desaliñada y la ropa grasienta brillando bajo el sol. Eleanor, sabía que eras tú, dijo como si fuera a atropellarme, pero fruncí el ceño y espeté que se quedara ahí. ¿Qué estás haciendo aquí? Estamos divorciados. ¿Puedes recomponerte? No oculté el disgusto en mi voz, pero Henry ni siquiera parpadeó y siguió divagando, diciendo que la casa estaba vacía sin mí, que nadie limpiaba ni cocinaba y que nunca se dio cuenta de lo importante que yo era hasta que me fui. Me rogó otra oportunidad, hablándome con una seriedad que nunca antes le había visto, pero su cariño tardío ya no servía de nada. Henry Thompson, deja de ser repugnante. Ya te liberé, ¿no? Ahora puedes estar con Samantha Walton sin esconderte. Terminaste conmigo, con ese accesorio inútil que nunca te importó. Si la casa está sucia o necesitas a alguien que cocine, contrata a una empleada doméstica y deja de fingir que sabes lo que es el amor. Retrocedí instintivamente, pero Henry se acercó aún más, diciendo que ahora entendía que quería un hogar y que solo yo podía hacerlo sentir así. Justo cuando buscaba la manera de deshacerme de él, Marcus apareció, se colocó frente a mí para protegerme y le gritó qué diablos estaba haciendo allí. El rostro de Henry se torció al verlo y comenzó a acusarme de haberlo planeado todo, pero Marcus lo interrumpió recordándole todo lo que me había hecho, incluso que su propia abuela quería cortar lazos con él. Unc Henry insistió en que todo eran malentendidos y prometió tratarme bien si volvía. Marcus estalló y le advirtió que si volvía a tocarme lo golpearía hasta dejarlo hecho papilla. Antes de que pudiera reaccionar, Marcus le dio un fuerte puñetazo, dejándole el rostro tan hinchado que apenas parecía humano. Tomé la mano de Marcus, preocupada, y lo llevé a casa sin mirar atrás. Cuando pasé junto a Henry, estaba tirado en el suelo, balbuceando mi nombre, pero no dudé ni un segundo. No, gracias. Más tarde escuché que alguien llamó a una ambulancia para él y terminó en el hospital. Algunas personas sugirieron que presentara cargos, pero no lo hizo. 2 días después volvió a merodear cerca de la casa de Marcus, esta vez de forma más sigilosa, esperando a que Marcus se fuera a trabajar antes de intentar encontrarse conmigo. No tuve más remedio que atrincherarme dentro y no atreverme a salir. Henry parecía poseído, rondando la puerta principal todos los días con un ramo de flores de aspecto patético, asomándose como un cachorro perdido.
Incluso después de que Marcus y yo le advertimos 1.000.000 de veces, todavía no captó el mensaje. No importaba, siempre aparecía de nuevo al día siguiente. Después de días de lluvia incesante, Henry Thompson finalmente desapareció, pero entonces Samantha Walton volvió a aparecer en mi puerta. Golpeó la puerta como una pobre cosita, con los ojos rojos y llorosos. Eleanor, ¿podrías devolverme a Henry?, suplicó. Fruncí el ceño, honestamente, esos dos eran un verdadero dolor de cabeza. Nunca logré que tu Henry se quedara. Bueno, si lo ves, no dudes en arrastrarlo lejos, pero simplemente no acampes más afuera de mi casa, dije tratando de mantener la paciencia mientras mantenía la puerta entre nosotros. Pero en serio, ella era igualita a Henry y no pude entender ni una palabra de lo que dije. Por favor, Eleanor, te lo ruego. No puedo vivir sin Henry. Solo ayúdalo a volver conmigo, ¿de acuerdo?, lloró Samantha desconsoladamente, sollozando sin control. Suspiré y finalmente abrí un poco la puerta, señalando hacia un gran árbol no muy lejos. Henry solía esperarme allí todos los días. Quizás hoy no apareció porque se resfrió y simplemente murió o algo así. ¿Lo quieres? Ve y espera allí. Honestamente, ya terminé de desperdiciar energía. Samantha asintió como si realmente entendiera. Gracias, Eleanor, dijo, entonces su tono cambió y su rostro se torció en algo aterrador. Pero aún así, será mejor que te vayas al infierno. Sin previo aviso se abalanzó sobre mí con un cuchillo, me estremecí, pero no lo suficientemente rápido. Me cortó el costado y empezó a brotar sangre. Eres una perra. ¿Cómo te atreves a enviarle esa grabación a la señora Thompson? Ahora Henry ha sido rechazado por toda la familia Thompson. Perdí 3 malditos años durmiendo con él, 3 malditos años, todo por el sueño de convertirme en la señora Thompson. Pero tú te aferraste a él como una sanguijuela y destruiste todo. Nunca te lo perdonaré. Había desaparecido aquella Samantha inocente e indefensa. La forma en que su rostro se retorcía de rabia en ese momento era una auténtica pesadilla. Eleanor, te mueres, gritó, blandiendo el cuchillón nuevamente. Apenas tuve fuerzas para esquivarlo. Justo cuando pensé que todo había terminado para mí, Henry apareció de la nada, arrojándose frente a mí y recibiendo el golpe. Le dio una bofetada a Samantha tan fuerte que la hizo caer al suelo. Pero en lugar de ir a ver cómo estaba ella, se volvió hacia mí, me estrechó la mano y me ofreció una bolsa. ¿Has elegido algunas margaritas que te gusten? Todas florecieron después de la lluvia, son realmente bonitas. Sonrió, todo maltrecho y roto. Mi mente se quedó en blanco. El puro instinto tomó el control cuando el dolor punzante me devolvió a la realidad. La policía y la ambulancia llegaron casi al mismo tiempo, con las sirenas sonando bajo la lluvia. Marcus Lewis se apresuró a acudir en cuanto recibió la llamada y, cuando vio que estaba a salvo, lloró como un niño pequeño. Henry tampoco resultó gravemente herido y le dieron el alta bastante pronto. En cuanto a Samantha, incluso cuando la policía se la llevó, seguía gritando amenazas de volver a matarme la próxima vez, como si fuera a dejarlo pasar. No solo presenté cargos por agresión, sino que también la demandé por intento de asesinato. Henry fue enviado de regreso con la familia Thompson. No lo recibieron exactamente con los brazos abiertos, pero al menos tenía un techo sobre su cabeza. Cuando llegó el juicio de Samantha, Henry también apareció y, justo antes de la sentencia, ignorando por completo las reglas del tribunal, sacó un video y se lo mostró a Samantha. Samantha, la carne que comiste en el almuerzo estaba deliciosa, porque adivina qué, era tu precioso perro. Hice que alguien lo atrapara y lo matara por ti. Se necesitaron más de 20 puñaladas para terminar el trabajo y, honestamente, ni siquiera me hizo sentir mejor, ni un poquito. Los alguaciles sacaron a Henry a rastras, pero no antes de que arrojara su teléfono al suelo frente a ella. El video siguió reproduciéndose una y otra vez. Finalmente, Samantha perdió el control y se puso a sollozar histéricamente, pero nadie en el frío suelo de la sala del tribunal le tuvo compasión. Fue condenada a 15 años de prisión. Luego la familia Thompson envió a Henry a una sucursal al azar en el extranjero. Nunca regresó. Intentó enviarme mensajes de texto 1 o 2 veces, pero nunca respondí. Ahora estoy oficialmente con Marcus.
Nuestra boda está prevista para finales de año y esta vez estoy segura de que no elegí mal.